Considerando valores máximos para la corriente y el voltaje, vamos a tener que la potencia activa expresada en watt va a ser igual a un medio de dichos valores por el coseno de phi. Luego, si consideramos los valores de RMS, vamos a tener que el valor máximo va a ser igual al valor de RMS por raíz de 2 para el voltaje, y para la corriente va a ser I máximo igual a IRMS por raíz de 2. Reemplazando esto en la expresión anterior, podemos concluir que la potencia RMS es igual a B por I coseno de phi. No olvidemos que el valor RMS se refiere a que en una señal senoidal o cosenoidal nosotros siempre vamos a tener valores máximos menos Vmax más Vmax 0, y el valor que se ubica alrededor de ese nivel va a corresponder a BRMS igual a Bm dividido en raíz cuadrada de 2. Y así tenemos el valor que estábamos buscando. Debemos también aclarar que solo consumen potencia activa las resistencias, es decir, los elementos reales. Esto es considerando el triángulo de impedancias que vimos al principio, donde teníamos en el eje horizontal la parte real, en el eje vertical tenemos la parte imaginaria, y de la suma vectorial de ambas tenemos la impedancia. Por lo tanto, solamente las resistencias que corresponden a la parte real son aquellas que nos consumen potencia activa. El término coseno phi es llamado factor de potencia, que habitualmente se simplifica como FP. Y el factor de potencia va desde 0 hasta 1, considerando que el valor 1 siempre nos indica que es un elemento resistivo, y el valor que sea menor que 1 hasta 0 nos indica si se trata de un elemento inductivo o capacitivo. ¿Y para qué se utiliza el factor de potencia? Se utiliza para poder conocer qué tan buena es la potencia que estamos consumiendo. En estas condiciones nos encontramos con dos posibilidades. Una es que el ángulo θ sea igual a 90 grados, con lo cual nos dice que es un circuito mayormente inductivo. Y la otra opción es que θ sea igual a menos 90 grados, indicándonos que es un circuito mayormente capacitivo. Si tomamos el primero de los casos, vamos a tener que la potencia activa para un circuito inductivo es igual a 0. Y si consideramos la potencia activa para un circuito mayormente capacitivo, también vamos a tener que la potencia activa es 0. Por lo tanto, la potencia no es consumida por elementos inductivos ni capacitivos. ¿Qué sucede si solo tenemos resistencias? ¿Qué nos dice esto? Que el ángulo de desfase sería igual a 0 grados. Por lo tanto, al reemplazar, nos damos cuenta que efectivamente sí tenemos potencia activa. Por lo tanto, la potencia es consumida solo por las resistencias. La potencia aparente se designa con la letra mayúscula S. Su unidad de medida es el volt-ampere y se determina como voltaje
por intensidad de corriente conjugada. Reemplazando estos términos en la expresión, llegamos a que la potencia aparente va a tener una componente real y una parte imaginaria. Y esto le otorga el nombre de potencia compleja. Para hallar la potencia aparente total, lo hacemos de la misma manera como se halla la potencia total reactiva. Para el caso de un circuito inductivo, vamos a tener que, estando todo en función del ángulo θ, vamos a representar el voltaje versus la corriente, donde vemos que la intensidad de corriente se adelanta al voltaje. Por lo tanto, las componentes de la corriente I va a ser por un lado I coseno θ y por el otro I seno de θ. Si esto lo llevamos a las potencias, vamos a tener que el módulo de la potencia aparente va a ser igual a V por I y va a estar expresado en volt-ampere. La potencia activa va a ser V por I coseno de θ en watt, y la potencia reactiva, simbolizada por Q, va a ser igual a V por I seno del ángulo θ y se expresa en volt-ampere reactivos, var. Para simplificación, dejamos solamente los símbolos de las potencias para el mismo triángulo. Acá podemos ver que reemplazamos la letra J para indicar que se trata de la componente reactiva. A partir de esto, podemos deducir que la potencia reactiva está en atraso, que la potencia aparente va a ser igual al módulo por el ángulo θ que estemos indicando. Vamos a establecer que existe una relación matemática entre potencia reactiva y potencia real, que va a estar dada por la tangente del ángulo θ. El factor de potencia coseno phi va a ser igual al cociente entre la potencia activa y el módulo de la potencia aparente. De acá podemos decir que el factor de potencia se encuentra en atraso y que el ángulo θ es positivo. Para el caso del circuito capacitivo, vamos a tener que los comportamientos de las potencias son similares al inductivo, con la gran diferencia que el valor de Q está en adelanto. Por lo tanto, la potencia aparente ahora va a ser el módulo con un ángulo negativo y que el ángulo θ es negativo. Por lo tanto, el factor de potencia ahora se encuentra en adelanto. Tenemos tres tipos de potencias: potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. La potencia activa tiene por unidad de medida el watt, la potencia reactiva tiene por unidad de medida el var y la potencia aparente tiene por unidad de medida VA. Tenemos además una relación matemática que nos define cómo se comportan las potencias entre ellas, y estos nos forman un ángulo que nosotros llamamos factor de potencia, y el factor de potencia nos indica si un circuito es puramente resistivo o si existen componentes inductivas y o capacitivas.